Eh, el tema adicciones y COVID-19, secuelas y acercamiento neuropsicológico, que nos presentará el maestro Juan Carlos Flores Basulto. ¿Sí? Juan Carlos, pues que a pesar de que es muy joven, tiene mucha experiencia en este campo de la neuropsicología, ha hecho, este, ha hecho muy buen trabajo, ¿sí? Aquí está. Él es licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara, es maestrante en neuropsicología por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es director de la División Profesional de Neuropsicología del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, donde también participa en el Centro de Servicios Psicológicos para la Comunidad, el CESEPCO, como coordinador del Servicio de Neuropsicología en el Adulto y Clínica de Demencias. También forma parte de la Acción Médica de Jalisco, del Colegio Mexicano de Criminólogos, Criminalísticas y Expertos en Ciencias Forenses, Sociedad Civil, y de la Acción Mexicana de Psicólogos y Psicólogas AMEP. Es coordinador general del Grupo Nacional de Trabajo en Neuropsicología de AMEP. Es agente capacitador externo registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Realizó una estancia de invierno en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, en la Ciudad de México, donde fue residente en el Laboratorio de Cognición y Conducta. También fue residente en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, donde participó en atención clínica especializada en el área de neurocirugía, neurología, geriatría, neuropediatría, psiquiatría y otras más. Es docente a nivel de licenciatura en las carreras de psicología y criminología y adicionalmente brinda consultas clínicas en donde realiza actividades de evaluación, diagnóstico y análisis de funcionamiento cognitivo normal y patológico, de investigación clínica y rehabilitación neuropsicológica en casos de daño cerebral y patologías del sistema nervioso central. Pues también verán que con lo que les decía, Juan Carlos, pues una persona muy joven, pero con amplio recorrido y sigue, como dice la canción, sigue haciendo camino, ¿verdad? Bienvenido, Juan Carlos, y muchas gracias por apoyarnos y por haber aceptado la invitación para estar con nosotros el día de hoy. Bueno, voy a estar prendiendo la cámara en ratitos para que también ustedes me vayan viendo. Pues una vez más, muchas gracias por la invitación y pues la intención es que ustedes conozcan una de las variables o una de las situaciones que también más se vivió a partir del COVID-19, que a la fecha todavía seguimos, yo le llamo arrastrando, pero son elementos que todavía se siguen presentando y que nosotros en lo profesional tenemos que empezar a revisar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nosotros vamos a estar en contacto con personas que necesitan de nuestro apoyo y tenemos que poder estar para ellos. Primero, considero importante que entendamos en qué consiste el cerebro humano. La imagen que ustedes están viendo ahí es un cerebro real. Así se ve un cerebro cuando es tratado químicamente y con ciertos procesos para poder obtenerlo. Quiero que entiendan que el sistema nervioso central, que como el nombre lo dice, sistema implica que son múltiples células, múltiple conjunto de cosas que funcionan en conjunto para sustentar una función. Lo que conocemos como el cerebro es el encéfalo, la parte más superficial de este sistema, y en él se sustentan todas las funciones básicas de nuestro cuerpo, específicamente más aquellas relacionadas con capacidades mentales. Por lo tanto, el sistema nervioso central, que a veces de forma coloquial es conocido como cerebro, nos permite interpretar, nos permite responder a todo lo que experimentamos y yo no sabría decirles si existe el alma, pero definitivamente si existiera, tiene que tener una base biológica. La base biológica del alma definitivamente sería el cerebro humano, ya que nos permite moldear nuestro comportamiento. Por lo tanto, nosotros somos nuestro cerebro, somos nuestro sistema nervioso, en él está todo lo que sentimos, todo lo que pensamos y prácticamente es todo lo que somos. Claro, esto en interacción con nuestro contexto inmediato. Y esta información, en la parte de abajito, ustedes pueden ir viendo los artículos que fueron consultados, de forma tal que entonces el cerebro humano es una estructura, un sistema bastante complejo que nos permite ser lo que nosotros somos. Pero si vamos a hablar también de adicción a drogas, a sustancias, es importante que nosotros entendamos qué son, cómo es que surgen estas. Por lo tanto, la adicción a drogas
tiene también un abordaje desde las neurociencias y claro que también la neuropsicología como ciencia aplicada nos permite entender este abordaje. Primero, entender que las adicciones a las drogas o sustancias va a tener ciertas características. Entre ellas es este consumo abusivo, ¿va? Las personas ingieren más cantidad de lo que realmente deberían hacerlo y también es continuo a sustancias que a pesar de todas las consecuencias negativas que puede provocar el individuo, que provoca en el individuo, realmente el sujeto lo sigue haciendo, por lo tanto, aparentemente existe una pérdida de control sobre la conducta, que aquí es donde surge un trastorno que se denomina trastornos por abusos de sustancias. También tomar en cuenta que las personas con adicción a las drogas tienen la característica de que van a continuar consumiendo dichas sustancias, perdón, a pesar de que tienen esta conciencia de la mayoría de las personas, un alto porcentaje que inicia, sabe de antemano que tiene consecuencias negativas, pero ellos no pueden detenerse y por lo tanto siguen con este consumo. Además, también se va a presentar un elemento adicional que tienen un deseo persistente y van a hacer esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir dicho consumo. Es por eso que la adicción tiene ciertas características que son estudiadas, inclusive ya hay grados y posgrados para entender estos elementos. Por lo tanto, si lo vemos desde la parte neuropsicológica, va a existir algo que vamos a llamar como alteraciones de los mecanismos reguladores de las tomas de decisiones y del control inhibitorio. Por lo tanto, los sujetos, al tener una afectación del funcionamiento de estas estructuras cerebrales, tienen dificultades para medir las consecuencias de sus actos. Si es que tienen relativa conciencia del mismo, van a tener dificultades de controlar dichos actos y sobre todo van a generar estados de dependencia tanto fisiológicas como psicológicas. Así como lo oyen, existe una tendencia a estarlas consumiendo, no lo pueden evitar tal cual. De forma tal que también sería importante entender algo. ¿Cómo es que actúan estas sustancias en nuestro cerebro? Porque, por ejemplo, ¿no? Ustedes ya han escuchado de la marihuana, por decir una. ¿Por qué actúa? Y aquí es donde se pone interesante. ¿Sabían ustedes que en nuestro sistema nervioso central existen ciertas áreas que son, llamémosle canales o entradas, que responden a dicha sustancia? Es decir, la comunicación en el cerebro es por medio de elementos bioquímicos. La sustancia se libera o accede al sistema nervioso central y hay ciertas partes de las neuronas que responden a esas sustancias. Si no respondieran como tal, no tendrían por qué existir. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de nuestro cerebro existe un apartado o ciertas áreas, ciertas entradas en las neuronas que responden a la marihuana. Lo que ocurre con las sustancias que consideramos como drogas es que ellas van a interferir en la forma en que las neuronas envían, pero también reciben y procesan las señales que transmiten los neurotransmisores. Es decir, las drogas de forma externa a veces van a sustituir los neurotransmisores que liberamos de forma natural. Nada más para que se den una idea de las funciones de algunos de ellos, por ejemplo, la dopamina. La dopamina nos da placer. Toda aquella cosa que a nosotros nos genera placer va a liberar dopamina. Y desde la parte biológica, una conducta se va a repetir más si es que se libera dopamina, porque son elementos altamente placenteros. A veces, por ejemplo, la serotonina también es otra sustancia que va a intervenir mucho en estados de humor, en estados de bienestar. Otras sustancias como por ejemplo el glutamato. El glutamato es una sustancia que interviene muchísimo en procesos de memoria. Otros como la acetilcolina funcionan en procesos atencionales, es decir, los sujetos van a tener esta capacidad para filtrar información irrelevante y centrar sus procesos mentales en algo. Las endorfinas, por ejemplo, en las euforias, elementos como GABA que ayudan en la calma, y quién no conoce la oxitocina, ¿no? La oxitocina, eso que ustedes sienten cada que ven a la persona que ustedes aman, que se considera como la sustancia del amor, ¿no? Pues por eso es que cuando están cerca de alguna persona, se liberan. Las drogas lo que hacen es, van a llegar a sustituir estas sustancias y cuando activan los sistemas de donde están estas entradas o estos sistemas receptivos, activan las fibras nerviosas. El problema es que no las activan al mismo nivel
que como las activan las sustancias liberadas de forma natural. Vean, por ejemplo, la adrenalina. La adrenalina activa ciertos elementos de alerta y lucha. Por eso es que hay ciertos sujetos que bajo ciertos tipos de drogas eh, tienen ciertos comportamientos altamente agresivos. Es por eso que insisto, las drogas o las sustancias como tal funcionan en nuestro cerebro porque su estructura y su interacción bioquímica es muy semejante a las sustancias naturales, solamente que estas se activan de forma errática o no las activan en el mismo nivel, de forma tal que por lo tanto, como tienen esta característica o tienen esta capacidad de activar las neuronas, porque su estructura química es muy similar al neurotransmisor natural del organismo, se van a dar respuestas conductuales. Y ahí es donde precisamente está una situación problemática, porque quiere decir que entonces los sujetos constantemente van a estar requiriendo de esas sustancias para activar ciertas respuestas tanto sensitivas como motoras. Bien, es cierto que estas drogas van a imitar a las sustancias químicas del cerebro, pero jamás van a lograr activarlas de la misma manera. Por eso es que van a provocar el envío de mensajes anormales a través de toda la red. Y ustedes pueden ver esa imagen. Esta imagen es un estudio de resonancia magnética funcional donde se observa nuestro cerebro de una persona con características normotípicas que está más de su lado izquierdo, no consume drogas, pero entonces ustedes ven del otro lado el cerebro de una persona que consume cocaína, que es adicto a la cocaína. En el primero, ustedes ven un cerebro que está altamente organizado, que tiene la capacidad de trabajar en conjunto y dependiendo de las estructuras que se activan, se producen comportamientos y sensaciones. Pero del otro lado vemos un cerebro donde el metabolismo está completamente alterado. Es decir, estas sustancias, al activar de forma anómala las redes neuronales, pueden generar alteraciones y generar daños, algunos de ellos ya completamente irreparables. De hecho, hay un término que es el trastorno neurocognitivo mayor debido precisamente al consumo de sustancias. Palabras como antes se les conocía, las famosas demencias. Una persona puede desarrollar un tipo de demencia por consumo de sustancias. Yo les decía que imagínense al sistema nervioso como una red de cables que soportan cierto tipo de cantidad de electricidad que pasa. Como las drogas activan estos cables de manera típica, en algunos casos la electricidad que va a pasar por estos cables va a ser mayor y por lo tanto, entre comillas, se quema la red, se quema los cables y área dañada, área que ya no puede funcionar. Y a veces existe una reacción en cadena. Se muere una pequeña parte del cerebro o un conjunto pequeño de neuronas, las que están alrededor, como ya no tienen con quién conectarse, entonces ellas también deciden por morirse y se empiezan a morir grandes cantidades de redes neuronales. Por lo tanto, eh, es importante que nosotros entendamos esta situación porque eh, a veces las sustancias no solamente actúan directamente sobre el sistema nervioso, sino que también a veces pueden actuar sobre las estructuras que liberan otras sustancias. Es decir, otras drogas lo que hacen es, hacen que las neuronas liberen mayores cantidades, pero cantidades anormalmente altas o atípicas de los neurotransmisores naturales, de forma tal que entonces esto también va a llevar a que interfieran con los transportadores normales. Esto también evita el reciclamiento normal de las sustancias químicas del cerebro y esto también va a implicar o altera la comunicación normal entre sustancias. Oiga, maestro, ¿me está diciendo que nuestro cerebro recicla ciertas sustancias? Sí, recuerden que biológicamente hablando no nos podemos dar el lujo de desperdiciar. Por lo tanto, tenemos todo un sistema altamente complejo que regula la cantidad de sustancias que tenemos a nivel cerebral. Cuando hay más, existen ciertas estructuras dentro de la neurona que se activan para recaptar ciertas sustancias y mantener un equilibrio. El problema está en que también las drogas o las sustancias activan o interfieren en este sistema y por lo tanto a veces quedan gran cantidad de sustancias fuera en el sistema nervioso central y eso altera el funcionamiento. También aquí lo que pueden ver nuevamente es una disminución en la función cerebral en una persona que ya ha estado abusando con metanfetaminas durante muchísimo tiempo.
y lo que pueden observar es una reducción significativa en elementos de transportadores de dopamina. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque quiere decir que al presentarse esta alteración del funcionamiento tanto cerebral como neuronal, el sujeto va a requerir más cantidades para lograr eh, mantener un mismo nivel de estado de ánimo que cuando inició. Inicialmente requieren de pequeñas cantidades, conforme va pasando el tiempo, el cerebro se va adaptando, por así decirlo, y entonces los sujetos requieren mayor cantidad de sustancias. Y eso es lo que los hace ser también altamente peligrosos porque generan dependencia y generan carga para los familiares, las personas que estén en los entornos inmediatos, entre otros elementos más. De forma tal que es importante que los psicólogos que se dedican a estos temas conozcan también estos elementos. Yo les decía, ok, si sabemos que las sustancias van a alterar la manera en que funciona nuestro sistema nervioso central y esto se ve alterado también a largo plazo, el consumo de drogas deteriora el funcionamiento de nuestro cerebro y mientras más tiempo se consuman, mayor es la probabilidad del desarrollo de enfermedades o condiciones mentales. De forma tal que entonces también tomar en cuenta que el inicio del consumo va a ser también un elemento altamente predictor de disfunciones tanto cognitivas, cerebrales, como de condiciones adaptativas. Imagínense, ahorita los chavos más o menos comienzan el consumo de drogas, ya hay casos reportados desde los 8 años. Pues, desde los 8 años es su cerebro que todavía no está maduro y ya está consumiendo sustancias, a la larga va a ser una persona que va a tener una alteración cerebral altamente significativa y lamentablemente su pronóstico no es nada bueno. De forma tal que entonces, pues esta situación, claro que estuvo como uno de los muchos elementos que estuvieron presentes cuando se presentó esta situación que conocemos todos, lo que vivimos, que fue la pandemia de COVID-19. ¿Qué ocurrió durante esta pandemia? Solamente retomando un poco de la información, si ustedes recordarán, un día salió la información de que en China se estaban presentando la propagación de una gripe muy atípica. Las personas se estaban enfermando de gripe y la gripe de forma natural, por así decirlo, tiene ciertos periodos de manifestación de los síntomas y ya se tiene conocido cuál es el camino que sigue la enfermedad. Pero en China se empezaron a presentar de forma rara, no seguían ese mismo camino. Y el detalle es que muchas personas se enfermaron muy rápido en una pequeña cantidad de tiempo y en pequeños espacios, de forma tal que entonces los sistemas de salud se vieron superados y aquellas personas que estaban más vulnerables empezaron a tener defunciones, empezaban a morir. Por eso es que inició en China, tuvo una rápida expansión en Europa, pero también pasó algo más. La mayoría de las gripes relativamente sanan solas. No existen medicamentos específicos para ella, pero empezó a verse situaciones anormales que empezaron a asustar a los científicos alrededor de todo el mundo. Y era que en Italia fueron los primeros elementos que se detectaron donde se supo que el daño que provocaba este nuevo virus no solamente se limitaba a los pulmones y al corazón, sino que realmente comenzaba a afectar otros sistemas y muchos de los sujetos presentaron signos neurológicos. Con signos neurológicos queremos decir que el virus parecía tener afinidad para poder utilizar las estructuras del sistema nervioso central para llegar a otras partes del organismo. Por eso es que el sistema nervioso se vio sometido a un alto estrés que empezó a generar daño neuronal. Por eso los sujetos presentaron cefaleas, pérdida del olfato, pérdida del sabor, también tenían dolores musculares y entonces esto hace que se enciendan las alarmas porque empezaron a detectarse complicaciones neurológicas de forma tal que entonces necesitábamos profesionales para atender este tipo de situaciones. Si bien es cierto, tomar en cuenta para que no nos alarmemos, actualmente ya lo del COVID-19 ya no se considera una emergencia sanitaria, ya tiene algún tiempo que se dejó de considerar como pandemia, ya finalizó la pandemia, pero a la fecha se siguen presentando variaciones del COVID-19. Por ejemplo,
Ahorita la variante más activa del COVID-19 es una que se llama JN.1, que es una que ha estado activa ya en los últimos meses. Se le considera una variante que es altamente monitoreada porque existe riesgo de que se vuelva a activar como la capacidad de transmisión masiva. Claro que ahora ya tenemos una defensa que anteriormente no teníamos, ya existen vacunas contra el COVID-19, que entre paréntesis, les aviso, vayan a vacunarse, ya están las campañas de vacunación y no estaría de más que vayan a ponerse las vacunas de influenza y las vacunas del COVID-19 que las están dando en el sector salud, tanto público como este, en privado, pero privado salen un poquito más caras las vacunas, pero ya está la vacuna para que se sigan vacunando contra el COVID-19. Repito, actualmente no es una pandemia, pero muchas personas se enfermaron y todavía se siguen estudiando las secuelas de aquello que vivimos hace algunos años, que parece como si hubiera sido ayer. Por lo tanto, considero que antes de continuar ustedes tienen que conocer algunos conceptos que estoy seguro que ya en algún momento los dominamos, pero no está de más repasarlos. En el caso del COVID-19 también se le conoció como SARS-CoV-2, es decir, es un acrónimo que viene del inglés que básicamente se traduce como el virus como tal del COVID-19 es coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo severo tipo 2, que es una variante de esto y ya el nombre oficial se recibió como COVID-19 o enfermedad por coronavirus del 2019. Es decir, la parte de arriba es el agente que lo causa, así se llama el virus, virus SARS-CoV-2, que si infecta a alguna persona y esta persona no es atendida, va a desarrollar un síndrome clínico que se conoce como COVID-19, que es lo mismo que decir enfermedad por coronavirus del 2019. De forma tal que entonces, pues ustedes recordarán todo lo que vivimos, porque hubo personas que desarrollaron ciertas manifestaciones por enfermar de COVID-19. Actualmente se manifiestan solamente en sujetos que no han sido vacunados, porque aunque ustedes no lo crean, todavía hay gente que dice que no se van a vacunar. Entonces, gente que no se ha vacunado manifiestan ciertas características como encefalitis viral directa, es decir, inflamación y afectación directamente en el encéfalo. También se dan inflamaciones sistémicas, toda la estructura orgánica manifiesta inflamación, empiezan a fallar ciertos órganos, más comúnmente hígado, riñón y pulmones, pero también se presentan cambios cerebrovasculares, que les paso información. Por ejemplo, yo que estoy en el CESEPCO, acá en el Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, recientemente nos están llegando muchos casos de personas que tuvieron derrames cerebrales y la causa probable fue la afectación por el COVID-19 y algunos, menos, pero ahí están, fueron por algunas secuelas de algunas de las inyecciones que se pusieron, pero son casos muy atípicos. Por lo tanto, ¿qué fue lo que sí se empezó a detectar? Que el virus generaba una lesión cerebral hipóxica. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si ustedes recuerdan, muchas personas eh, no tenían la capacidad de poder recibir oxígeno adecuadamente porque sus pulmones, perdón, se dañaban. Al dañarse los pulmones, no se puede absorber adecuadamente el oxígeno y esto recae directamente en daño cerebral y también algo que se conoció como lesión inmunomediada, es decir, el virus al ingresar al organismo, de alguna manera hacía una activación de las defensas del cuerpo, pero de manera atípica y masiva, donde se liberaban las famosas tormentas de citocinas, que esto activaban procesos inflamatorios, se liberaban sustancias, linfocitos T, que son células del sistema inmunológico, y por lo tanto se activaban de forma descontrolada, lo que provocaba entonces que estructuras de todo el organismo se inflamaran y generaran alteraciones en su funcionamiento. De forma tal que entonces, dice Maribel que no había escuchado la JNP1. No, es una variante relativamente nueva. Acaba de salir hace como, ¿qué te gusta? Unas 2, 3 semanas, más o menos. Y ustedes pueden meterlo. Hay una manera de buscarlos directamente en la página de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes lo meten directamente, variables activas del COVID-19. Les lanza una página que dice seguimientos de las variables activas
Y hay otras también de la Organización Panamericana de la Salud, que también da seguimientos de variables. Y también aquí en México se tienen seguimientos de las variables que están activas. Entonces, por eso insisto, no le jueguen y mejor vacúnense, que al cabo está gratis la vacuna. Y ahorita se las están poniendo a las personas que son mayores de 60 años, si mal no recuerdo, y a niños. Y ya de esta manera están protegidos. Por lo tanto, como ustedes ven, el virus sí nos generó muchísimas dificultades. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, como era una enfermedad nueva, no actuaba como una gripe normal, nos dejaba las manos amarrados porque también pues no sabíamos cómo ayudarles. Mucha gente se enfermó en poco tiempo y no sé si ustedes recordarán, yo hace poquito me metí a ver las imágenes donde inclusive en México las personas dejaban a sus familiares tirados en la calle porque ni siquiera había dónde dejarlos, ¿no? Y entonces fue una situación bastante fea. ¿Cómo afectaba el virus? Entonces, parece que se presenta ahora de la siguiente manera. Resulta que las personas que se recuperaron de COVID-19 presentan alteraciones cognitivas, que aquí es muy variable. Hay gente que solamente presentó la famosa niebla cerebral, es decir, la gente se enfermó de COVID-19 y como que sentía que no podía trabajar al mismo nivel como lo hacía al principio. Yo conozco gente que a la fecha sigue teniendo esta manifestación, pero son casos como muy peculiares para trabajar. Los sujetos tienen dificultades en concentrarse, tienen dificultad para focalizar los pensamientos, a veces tienen problemas de memoria, no pueden recuperar recuerdos y el síntoma que más se ha mantenido es la sensación de cansancio crónico. Las personas todo el tiempo están cansadas. Mientras más te enfermaste de COVID-19, más es la sensación de cansancio. Yo no sé si a alguno de ustedes a la fecha le pase y es parte de las secuelas que quedaron por enfermar de COVID-19. De forma tal entonces que ya vimos que también personas que ya tenían alteraciones cognitivas previas, resulta que el virus las empeoraba todavía más por el daño que provocaba a nivel cerebral. Y entonces también ya se ha estudiado y se ha abordado el caso de que las personas que les fue un poquito más feo en el COVID-19 comenzaron a desarrollar los trastornos neurocognitivos menores o mayores, es decir, el deterioro cognitivo leve y lo que anteriormente se conocía como demencia. Algunas investigaciones, como ustedes lo están viendo ahí, apunta que los que enfermaron de COVID-19 y que les fue feo en cuanto a nivel de oxigenación, en los próximos 10 años tienen alta probabilidad de desarrollar esta enfermedad de Alzheimer, que si no se cuida el Alzheimer, después se desarrolla la demencia por Alzheimer. Es todo un caso esto del COVID, ¿no? Pero bueno, pero ¿cómo se junta esto de la neuropsicología, el COVID-19, las adicciones y la salud mental? Y los casos que le voy a mostrar enseguida está bastante curioso porque quiero que entiendan que todavía se siguen estudiando. Los efectos de la pandemia a la fecha se siguen manifestando y algunos artículos que han estudiado como de manera más alargada en el tiempo todavía siguen manifestando las secuelas de. ¿Qué ocurrió? Esta investigación que fue del 2022 demostró que el abuso de sustancias de características psicoactivas logró generar una serie de alteraciones neuropsicológicas y cambios cerebrales importantes, de manera tal que entonces la neurotoxicidad de los químicos ingeridos aumentaba la muerte neuronal masiva y esto también se ha relacionado con el incremento de los déficits cognitivos a partir de los cambios de regulación emocional. Es decir, los sujetos que por el encierro, por el nivel de desesperación que sentían, muchos de ellos empezaron a consumir sustancias y a veces algunas entre comillas permitidas, pero las consumían en mayor cantidad. Como las consumían en mayor cantidad, esto empezó a generar neurotoxicidad. Básicamente, la toxicidad en el cerebro aumentó y esto generaba, por lo tanto, el aumento de la probabilidad de que se presentaran déficits cognitivos, pero también se presentaba mayor tendencia a generar estados de ansiedad, estrés, depresión y otros. Es por eso que si ustedes recordarán, durante la pandemia, los casos de violencia intrafamiliar aumentaron y se dispararon drásticamente, pero eran más severos en aquellos lugares o en aquellos hogares donde había consumo de sustancias. De manera tal que fue un elemento bastante curioso que se comenzó a presentar, que claro requirió de la intervención de profesionales de la salud.
De manera tal que entonces también quiero que entiendan que la combinación de estos elementos nos puso en una situación bastante complicada porque hubo un aumento de los padecimientos y comorbilidades psiquiátricas. Es decir, una persona que ya consumía drogas, luego resulta que se enfermó de COVID-19 y adicionalmente ya tiene factores de riesgo, esta probabilidad de aumentar sus malestares psiquiátricos estaba muy plausible, muy latente, de tal manera que les iba muchísimo peor que a otras personas. Les voy a mostrar en este artículo, que es del 2021, lo que hizo este autor, recabó información que estaba disponible en aquel momento y empezaron a ver cómo por sustancia se manejaban ciertas alteraciones o ciertas problemáticas. Por ejemplo, Sherman, este autor, en sus investigaciones se dio cuenta que de las sustancias que mayor consumo tuvo fue el alcohol. De hecho, a la fecha, el alcohol sigue siendo uno de los elementos que más ha aumentado de consumo. ¿Qué pasó? Que resulta que se presentaron elementos de trastornos de ansiedad que generaban elementos disfuncionales y por lo tanto las personas reaccionaban peor a la crisis del COVID-19. Es decir, estas fueron las personas que por lo general ya no aguantaban estar encerrados y se querían salir. No sé si a la fecha les ha tocado, en mi caso constantemente llegan, todavía tengo pacientes que tienen trastornos de ansiedad derivado de las secuelas que padecieron por COVID-19, por el encierro. Y si eso lo combinamos con el alcohol, les fue más feo. ¿Por qué? Resultó que el aumento de consumo de alcohol y otras drogas generaba una incapacidad extrema para poder responder y regular tu comportamiento durante el encierro y esto también generaba ideación suicida. Otro autor como Shalofan, que también estudió cómo el alcohol se relacionó con la convivio con el COVID-19 y encontró que sí existió un aumento del consumo de alcohol en el COVID-19. ¿Por qué creen? Este estuvo muy curioso de cómo se presentó este estudio. Ustedes recordarán que en aquella época nos decían lo siguiente, es que tenemos que tener higiene, ¿no? Tenemos que hacer constantemente aseo de nuestras manos. Y fue cuando inclusive salieron muchos tutoriales de cómo hacer gel con alcohol para manos, no sé si recordarán. Y entonces lo que más se vendía era el gel para manos porque tiene cantidades de alcohol, tú te lo pones y con esto desinfectas tus manos. Entonces, en aquel entonces fue como el boom, lo mejor que existía para protegernos, usar gel y alcohol para protegernos. Y entonces en este estudio, que si mal no recuerdo se hizo en Arabia Saudita, estuvo muy curioso porque entonces las personas, el razonamiento fue, ok, resulta que el alcohol este, nos protege o elimina al virus. Por lo tanto, si yo tomo mucho alcohol, pues yo voy a tener mucho alcohol en la sangre. ¿Y qué creen? Entonces voy a ser inmune al coronavirus. Básicamente eso es lo que el autor menciona, que no me creíste el artículo para que lo vean. Sí, las personas de verdad creyeron que si estaban ebrios, como tenían niveles de alcohol muy elevados en sangre, entonces ya con eso su sangre era un elemento tóxico para el virus y como quien dice quedaban inmunes a la enfermedad. Y esto entonces llevó a que las personas en ciertas partes del mundo comenzaran a aumentar la cantidad de alcohol bajo el argumento de que pues con eso estaban protegidos. El problema fue que esto se generó porque hubo desinformación de las personas y también provocó un aumento de las intoxicaciones y lamentablemente muchas personas murieron porque, si ustedes, no sé si les ha tocado, ¿verdad? Cada quien se ha puesto borracho, pero muy, muy, muy borracho, en algún punto se activan respuestas de emergencia en el cuerpo y les dan ganas de vomitar. Pues por eso la gente cuando está muy, muy borracha vomita. Pero imagínense que pierden la conciencia de estar tan borrachos, se dan las broncoaspiraciones, vomitan, pero básicamente el vómito se va a los pulmones y la gente se muere. Y en aquel entonces, bajo estas creencias de que pues yo me hago inmune porque tengo mucho alcohol en sangre, pues la gente se empezó a emborrachar, lamentablemente empezaron a crecer la cantidad de personas que se morían por broncoaspiración del vómito. No sé si se sabían esa. Y aunque no lo crean, y ese estudio fue allá, yo lo escuché aquí en Guadalajara, yo estoy en radico en Guadalajara, y yo escuché a varias personas que decían, no, yo tomo alcohol porque con eso soy inmune, dicen más, este,
entre broma y broma decían, voy al baño y donde voy al baño, ya desintoxiqué la taza, ¿no? A ese nivel llegaban ellos en su creencia de que, pues es que tengo alcohol en la sangre y soy inmune al virus. También estudiaron, por ejemplo, lo de la cannabis, porque también se detectó, perdón, una posible relación entre el alto consumo de la cannabis y mayores tasas de infección por el virus. ¿Por qué? Porque los sujetos en estos estados de incapacidad de raciocinio por la sustancia tendían mucho a salir. De hecho, no sé si a alguno de ustedes le tocó salir en aquel entonces, en la pandemia, en la fase muy activa. Las ciudades estaban completamente solas. Aquí Guadalajara estaba solo y los que más andaban ahí caminando eran personas con tendencia al consumo de drogas. Entonces se confirmó la hipótesis de que las zonas donde hubo mayor consumo de cannabis también resulta que eran los lugares donde había mayor tasas de infección. De hecho, si ustedes analizan también los lugares donde más se enfermaba la gente, eran lugares donde las personas optaban por consumo de sustancias porque ellos querían salir, no les gustaba estar encerrados. Y esto pues aumentaba la problemática y los estados de agresividad de los sujetos. Hubo otro, por ejemplo, en este de Derek, se estudió varios tipos de sustancias y también se alertó sobre un posible aumento de consumo de elementos como el tabaco, el alcohol, la cannabis, pero también se añadieron como benzodiazepinas, opioides, entre otros elementos más, y también se dieron cuenta que hubo un aumento de conductas adictivas en las personas mayores y que también esto requería un acercamiento muy especial porque las personas eran más vulnerables a enfermar de COVID-19. De hecho, había gente que todavía compartía jeringas y eso también aumentaba la propagación del virus. También, de manera muy general, también se estudió otras sustancias y que se dieron cuenta que como las personas estaban en estados de inconsciencia o en estados de adecuado funcionamiento psicoemocional, esto aumentó la inactividad de los sujetos, por lo tanto muchos de esos sujetos ganaron peso y como ganaban peso, se sentían mal porque ganaron peso y entonces como una manera de lidiar con el aumento de peso era estarse drogando y entonces esto aumentó la cantidad de adicciones, también aumentó la tendencia a estar consumiendo otro tipo de sustancias, además el aislamiento y la poca luz solar aumentó que estos sujetos les fuera muy mal. Adicionalmente aumentaron otras condiciones como la osteoporosis, también aumentó la diabetes, enfermedades cardiovasculares. Yo estoy seguro que no me van a dejar mentir muchos de ustedes cuando volvieron a ver a sus compañeros. ¿No les tocó que hubo gente que no se quería quitar el cubrebocas? Porque decían, no, es que yo ya me veo raro. Y ellos lo hacían bajo el argumento de que habían engordado y en muchos de ellos también porque por el consumo de sustancias tenían problemas. De hecho, eso fue un síndrome muy curioso que se estuvo estudiando, que se considera como el síndrome de la cara vacía, en algunos casos le conocían como el síndrome de la cabaña, que básicamente fue un miedo a quitarse el cubrebocas, y algunas personas ya no sé, cuando se volvían a quitar el cubrebocas se veían raros, como que no eran ellos. No sé si les pasó que conocieron a gente que todo el tiempo traía cubrebocas y se lo quitaban y eran como de, ah, caray. Es como cuando te quitas los lentes, ¿no? Que te ves raro. Y entonces también por eso, a la fecha yo conozco gente que no se quiere quitar el cubrebocas. Sí, dice Maribel que de hecho el cubrebocas se usó un tiempo más, pero con miedo. Sí, de hecho, ay, no les quiero asustar, ¿verdad? Pero recientemente en las clínicas del IMSS, y no por el COVID, pero en las clínicas del IMSS ya están letreros donde te obligan que si vas a entrar a la clínica, tienes que traer el cubrebocas por el aumento de los casos de enfermedades respiratorias, entre ellas, claro, el COVID-19. Y eso lo pusieron la semana pasada. En otros, por ejemplo, fumar. Yo no sé si alguno de ustedes fuma. ¿Cómo les fue cuando estuvo lo de la pandemia y cómo van ahorita con ese proceso de adicción? ¿Qué pasó? Que fumar se relacionó con una peor progresión del COVID-19, inclusive a la fecha con cualquier enfermedad respiratoria. Si tú fumas, peor es tu pronóstico y resulta que una gran cantidad de las personas que inicialmente fallecieron por el COVID-19, muchos de ellos lamentablemente fumaban porque ya tenían lo que se conoce como EPOC, que es una condición donde los pulmones perdieron
la capacidad de ser flexibles por la gran cantidad de humo que existe dentro de ellos, o ceniza si lo quieren ver así. Viene el COVID-19 que ya por default destruye las células de los pulmones. Pues imagínense cómo le iba a estas personas. Lamentablemente muchas personas para calmar sus estados de ansiedad empezaban a fumar y esto los hacía más vulnerables al virus. Por eso les digo, a la fecha, si alguno de ustedes, mi sugerencia por su bienestar, deje de fumar. Y no nomás es por el COVID-19, cualquier condición, física, cualquier enfermedad física, tiene peor pronóstico si los sujetos consumen tabaco. Entonces, ahí para que se cuiden. De forma tal que miren también los cigarrillos electrónicos, que ustedes ya saben, en México ya están prohibidos los cigarrillos electrónicos. Si ustedes conocen a alguien que está fumando con cigarrillos electrónicos, avísenle que es ilegal, ya no se pueden fumar aquí, porque se detectó que estos todavía eran más peligrosos que el tabaco en sí mismo. Y resulta que entonces se estudió la relación de vapear con los pronósticos de la enfermedad de COVID-19 y pues imagínense, si el tabaco, que es relativamente natural, generaba alteraciones y generaba mal pronóstico en los sujetos, pues ahora con el vapeador, que es inclusive más tóxico y más dañino, también estuvo relacionado con una mayor prevalencia de síntomas respiratorios. De hecho, muchos de ellos todavía siguen con secuelas a la fecha. Estamos hablando de que los adolescentes de aquel entonces, ya ahorita ya son adultos y muchos de ellos tienen problemas pulmonares. Oiga, ¿cómo que adolescentes fumando o vapeadores? Eran lo que más se usaba en aquellos entonces y a la fecha hay algunos chicos creen que se ven cool utilizando vapeadores y por lo tanto les va mal con condiciones relacionadas al sistema respiratorio. También, por ejemplo, miren, de forma general, los opioides, muchos de ellos, con la combinación de lo que ocurrió en el COVID-19 y pasando la pandemia de COVID-19, los estudios han indicado que los sujetos tienen mayor probabilidad de afecciones de tipo psiquiátricas comórbidas, por lo que están desatentos a sus estados de salud. También, por ejemplo, el alcohol se relacionó con estresores de alto riesgo y también resulta que los sujetos que estuvieron en pandemia y tomaron alcohol también se correlacionó altamente con el aumento de estados de ansiedad y estados depresivos. Por ejemplo, también en cuanto al tabaco, ya se los mencioné, la mayoría de los sujetos que han consumido tabaco y han padecido el virus tienen un peor pronóstico debido a la enfermedad, ya que existen alteraciones de las funciones cardiorrespiratorias y respiratorias. Y esto por default también daña el sistema nervioso central, que por lo tanto les va más feo. Se quedan en el viaje. De hecho, yo estoy atendiendo actualmente a un chico que lamentablemente durante estas etapas el chico por medio del papá comenzó a consumir tabaco y alcohol porque al papá le pareció divertido que su hijo se tomara alcohol y fumara, pero actualmente el chico quedó con muchas secuelas y entre ellos ya presenta un cuadro muy semejante a una demencia que, insisto, actualmente se llaman trastornos neurocognitivos, pero esto es derivado del consumo de sustancias más la afectación que le quedó del COVID-19 y esto le llevó a estas alteraciones. El consumo de cannabis, ¿no? Que mucha gente dice que no pasa nada. Ya ven que venden hasta los panquecitos, ¿no? Que venden panquecitos con marihuana y no pasa nada, es para que te relajes. No, pues es que sí pasa. Estos tratamientos, estos abordajes, perdón, han generado daño cerebral y peor apego al tratamiento tanto médico como psicológico de los sujetos y por lo tanto tienen peor pronóstico. Adicionalmente, cualquier conducta adictiva se ha relacionado con otros elementos. Por ejemplo, los sujetos que tienen conductas adictivas como a los videojuegos tienen tendencia a tener defensas bajas, por lo tanto los hace más vulnerables a padecer infecciones, entre ellas el COVID-19, y por lo tanto en general tienen peor pronóstico y son consideradas población de alto riesgo. Y díganme ahora, ¿cuántos chicos en la actualidad no tienen adicción a los juegos? Y dejen a los juegos, a los celulares. Es más, estoy seguro que más de alguno de ustedes aquí tiene esta tendencia a estar sin el celular. ¿Saben cómo se llama la condición? Es un tipo de fobia, es un trastorno de ansiedad, que como subtipo de trastorno de ansiedad es una fobia de tipo específica y es una condición psiquiátrica relativamente nueva, que estoy seguro que más de uno aquí la tiene. Se llama nomofobia.
El miedo a estar sin celulares se llama nomofobia, y los sujetos que se la pasan todo el tiempo en el celular viendo TikToks o cualquier tipo de cosa que los haga adicto al celular, por lo tanto también tienen esta tendencia a tener defensas bajas. Si se enferman les va a ir peor porque tienen peor pronóstico y por lo tanto son consideradas población de alto riesgo. Nomás cálenle un día, sálganse sin su celular y díganme cómo les va. Por lo tanto, desarrollar conductas adictivas también aumenta la probabilidad de desarrollar conductas problemáticas por abuso de este tipo de entrenamientos y otros elementos más. Que yo les decía que ahorita la red social por default es el TikTok. Se supone que inicialmente fue lanzada para jóvenes, pero me da risa que ahorita ya hay señores, y digo señores ya de 30 para arriba, bueno, todavía estamos jóvenes, pues. Jóvenes mayores, les voy a decir, jóvenes mayores que están, perdón, haciendo videos de TikTok, ya están grandes, pero bueno, a final de cuentas esta adicción genera mal pronóstico porque el estrés que les genera no estar con el teléfono genera baja de defensas. Por lo tanto, estos sujetos van a tener problemas para orientarse, la atención, la memoria, el lenguaje, funcionamiento ejecutivo. Algunos de ellos desarrollan problemas de lectura y escritura. También aumentan los estados de estrés, ansiedad, depresión y otros elementos más. Y esto nos hace altamente vulnerables y por lo tanto necesitan ser abordados. La mayoría de los psicólogos que trabajan en estos ámbitos, o psicólogos, llamémosles generales, necesitan tener la capacidad de identificar si el sujeto está consumiendo drogas para poder intervenir. De toda esta plática, entonces, ¿qué se puede concluir? Primero, que sí hubo un incremento de déficits cognitivos en personas que padecieron trastornos por abuso de sustancias, y también aquellas que padecieron COVID-19 les fue peor. De forma tal que entonces esas personas que, repito, en algún momento desarrollaron estos elementos, a estas fechas están manifestando las dificultades de la enfermedad, tanto de las consecuencias de la enfermedad del COVID-19 como por el consumo de sustancias. ¿Y qué creen? Los hospitales psiquiátricos ya están altamente saturados. Yo voy a hablar aquí de Guadalajara, que es donde conozco. Aquí ya no hay espacio. En la mayoría de los hospitales ya no los están recibiendo, y si los reciben son solamente por unas horas, los estabilizan y que le vaya bien el que sigue. De tal manera que, no sé si se metieron a TikTok en las noticias, ya hubo un caso de al menos una persona que yo recuerdo ahorita, que fue un caso que nunca se había visto, una persona que se colgó del tren ligero porque el tren iba avanzando, esta persona se colgó, estaba bajo los influjos de la droga, tenía problemas de estado de ánimo, lamentablemente el evento terminó en el fallecimiento de la persona. También que se encontró que el policonsumo se asoció con mayor afectación, y recuerden que la mayoría de los sujetos por lo general no solamente consumen una sustancia, consumen de más siempre. Ergo, van a tener mayores problemas y mayor afectaciones. Y esto nos lleva a la necesidad de que ustedes estén altamente capacitados en tratamiento de enfermedades psiquiátricas y sus respectivas comorbilidades. ¿Por qué? Porque aumentó la cantidad de condiciones derivadas de estas. Por ejemplo, los trastornos depresivos son de los elementos que más han aumentado últimamente, a tal nivel que la tentativa de suicida es uno de los elementos que más se ha presentado. No se diga sus respectivas comorbilidades. Por ejemplo, los trastornos depresivos son comórbidos con la presencia de trastornos de la personalidad, altamente comórbidos con estados ansiosos, también tienen alta comorbilidad precisamente con consumo de sustancias, entre otros elementos más. Y recuerden, si el sujeto ya padecía algo, aumenta la gravedad de este algo. De forma tal que entonces la invitación es que ustedes se sigan actualizando con los cursos que precisamente tiene aquí nuestra organización, porque los cursos que se dan les van a permitir tener más herramientas para enfrentar lo que viene. El reto que todavía estamos teniendo es que existen nuevos caminos por investigar, tanto a corto como a largo plazo, porque existen déficits cognitivos, aún no se establecen muy bien métodos para la evaluación de los efectos cognitivos de las drogas, el COVID, entre otros elementos más, y también pocas personas están capacitadas para la respectiva rehabilitación y el acompañamiento. Lo que sí sabemos es que necesitamos reducir el impacto
de todas estas alteraciones que quedaron por las secuelas cognitivas, y necesitamos también estudiar aspectos emocionales y seguir la evolución de los trastornos psicopatológicos derivado por la condición del COVID-19 más los trastornos por su consumo de sustancias. Ay, Dios, por su atención, muchas gracias.